Hola, en el anterior vídeo vimos cómo crear un documento XML, lo que era un documento XML y cómo crearlo. Vimos lo que era el DTD, que es este documento que nos permite estructurar de alguna manera el XML. Pero el DTD tiene ciertas restricciones, ¿vale? Se quedó bastante limitado en la época en lo que lo crearon. Entonces, para avanzar un poco en el uso de estructuras que nos permitieran definir el contenido que va a tener un XML, se creó XML Schema. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver hoy. XSD es XML Schema y son estructuras que nos permiten definir qué contenido, qué tipo de contenido debe tener y qué estructura debe tener un documento XML, ¿vale? Pero de una manera mucho más definida, con mucho más tipos que vamos a ver, que lo que tenía el DTD. Vale, entonces XSD es XML Schema, ¿vale? Es un lenguaje de definición de esquemas para XML que está generado en XML. ¿Vale? DTD no estaba generado en XML, era un lenguaje aparte, pero XSD sí está generado en XML y lo vamos a poder incorporar directamente en la estructura del XML. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace XSD? Define la estructura, el contenido y los tipos de datos y las restricciones, que ya lo veremos también, de un documento XML. Nos va a decir, va a ser básicamente una plantilla que vamos a tener que seguir a la hora de generar un documento XML. Todo lo que nos diga el XSD que tenemos que hacer, que tiene que tener un XML, tenemos que ponerlo cuando hagamos el XML. ¿Vale? Es mucho más potente y flexible que el DTD. Y una vez que hemos creado el XML, el XSD, perdón, y hacemos el XML utilizando el XSD, podemos decir que cuando seguimos el XSD el esquema va a ser válido, es decir, nuestro XML va a ser válido. ¿Vale? Tenemos que distinguir entre que un XML esté bien formado y que un XML sea válido. Un XML está bien formado, como vimos en la parte de XML, cuando todas sus etiquetas están bien creadas, pero va a ser válido en el momento en que el XML cumpla con el esquema que le dice el XSD. Va a haber momentos que necesitemos que el XML esté validado porque otra persona va a tener que utilizarlo y necesita una estructura concreta. Ventajas que tiene el XSD sobre el DTD que ya hemos visto, ¿vale? Que soporta muchos más tipos de datos, ¿vale? Nos permite definir restricciones más complejas que ahora vamos a ver, ¿vale? Es extensible y está escrito en XML, ¿vale? Es mucho más fácil de ver y más fácil de integrar en el propio XML. ¿Vale? ¿Cómo creamos la estructura del XSD? ¿Vale? El XSD tiene que tener un elemento raíz que va a empezar, bueno, todos los elementos, vamos a verlo, todos los elementos que tenemos en el XSD van a empezar por el prefijo XS, dos puntos y luego una palabra, ¿vale? El elemento raíz va a ser XS esquema, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener, igual que en el XML, es la declaración. Declaramos que es un documento XML, aunque luego lo guardaremos como XSD, pero lo declaramos como XML porque es lenguaje XML, y luego declaramos el elemento raíz, que es esquema. ¿Vale? Esquema tiene estos dos atributos que siempre son iguales. Entonces estas líneas de aquí son básicamente la declaración de que esto es un XSD. Y luego dentro del elemento raíz ya ponemos todos los elementos que vamos a ir generando. ¿Vale? Tenemos dos tipos de elementos, los simples y los complejos. La diferencia entre uno y otro es que los simples son elementos que tienen un valor dentro, mientras que los complejos van a tener elementos dentro. ¿Vale? Los elementos que tienen hijos van a ser complejos. Los elementos que no tienen hijos y lo que tienen es un valor son elementos simples. ¿Vale? Elementos sin hijos ni atributos. Entonces, ¿cómo declaramos un elemento simple? XS, como siempre, todos los elementos, todos los etiquetas que vamos a poner en XSD empiezan por el prefijo XS y dos puntos. XS element declara un elemento, ¿vale? XS element, nombre del elemento, tipo del elemento y valor. Así se genera un elemento simple. Ejemplo, XS element, name color, type XS string, fijaos que los tipos también llevan XS delante, y default azul, ¿vale? Default, ahora lo veremos que está aquí. Entonces, los elementos simples solo pueden tener un tipo de valor, ¿vale? Pueden ser textos, pueden ser números, pueden ser el tipo que le digamos, pero solo un tipo, no pueden tener varios tipos, ¿vale? Pueden ser obligatorios o opcionales, esto no está aquí, lo veremos en la siguiente, pero podemos decirle que sean obligatorios o que sean opcionales. Pueden aparecer o no pueden aparecer, o no tienen por qué aparecer en el XML. ¿Vale? Y luego pueden tener valores por defecto, que es esta parte de aquí. Si yo le pongo default azul, pues por defecto este elemento de aquí va a valer azul, ¿vale? Por defecto el elemento que yo ponga, el elemento simple que yo ponga va a aparecer una vez en el XML. Si yo quiero que aparezca más veces o menos veces, le tengo que especificar el número mínimo de ocurrencias y el mínimo máximo de ocurrencias, ¿vale? Por defecto es 1, pero yo lo puedo modificar. Yo puedo decir que quiero que haya, por ejemplo, si es una biblioteca, 10 libros. Si quiero que haya 10 libros, mínimo 1, máximo 10, pues min occurs 1, max occurs 10, ¿vale? Para ese elemento concreto. Si al revés, yo lo que tengo es una biblioteca y quiero que haya muchísimos libros,
pero no sé cuántos, entonces yo puedo decirle que sea un número ilimitado. ¿Vale? Entonces, max occurs, un bound. Se pueden poner todas las ocurrencias que nos necesitemos para ese elemento. ¿Vale? Default ya lo hemos visto, es el valor por defecto, y fixed es un valor fijo. Si yo quiero que ese elemento, por ejemplo, yo pongo los libros y están en mi página web, yo quiero que en mi página web se repitan todos los libros, pues yo le pongo un valor fijo y todos los libros van a tener una página. ¿Vale? Luego están los elementos complejos. Los elementos complejos son esos elementos que tienen otros elementos dentro o que tienen atributos. ¿Vale? Los generamos igual, XSElement, le ponemos un nombre, pero ya no le ponemos aquí el valor. ¿Vale? Lo que hacemos es abrir aquí otra etiqueta, XSComplexType, le decimos que es un tipo complejo, ¿vale? El indicador de orden, que está aquí, ahora lo explicaré, y los elementos o atributos que tenga que tener este elemento. ¿Qué es el indicador de orden? Cuando yo aquí tengo varios elementos, ¿vale? Yo le puedo especificar que si en el XML los quiero en el orden en el que yo los escribo aquí, sequence, si yo pongo XSSequence aquí, en donde pone indicador de orden, todos los elementos que yo haya puesto aquí van a tener que aparecer en el mismo orden en el XML. Si yo pongo XSChoice, solo aparece uno de los hijos. Si yo aquí he puesto, por ejemplo, nombre y edad, en el XML aparecerá nombre o aparecerá edad, pero no aparecerán los dos. Y si yo le pongo XSAll aquí dentro, en indicador de orden, quiere decir que tienen que aparecer los hijos, todos, pero en cualquier orden. Si yo he puesto nombre y edad y DNI, pueden aparecer en ese orden, o puedo poner DNI, nombre y luego edad, ¿vale? No importa el orden, siempre que estén todos los elementos, ¿vale? Ejemplo, un ejemplo con elementos complejos y elementos simples. Declaramos el elemento raíz, XSEschema, y dentro los elementos que queramos crear. Tenemos un elemento complejo, complex type, que se llama usuario, ¿vale? XSElement, name usuario, y decimos que es complex type. Que tiene dentro una serie de elementos que tienen que estar en secuencia. XSSequence me dice que en el XML tienen que aparecer los tres elementos en el mismo orden en el que yo los pongo aquí. Entonces, el primer elemento es nombre, el segundo elemento es email, el tercero es fecha de nacimiento. Aquí no estoy declarando los tipos, los estoy referenciando, porque lo que hago es declararlos aquí abajo. Entonces yo aquí abajo declaro tres tipos simples, ¿vale? Este es complejo, estos son simples. El primero es nombre y es de tipo string, cadena de caracteres. El segundo es email y es de tipo string, cadena de caracteres también. Y el tercero es fecha de nacimiento, fecha NAC, y es de tipo date, de tipo fecha. Yo declaro los elementos fuera, podría hacerlos dentro, que lo voy a enseñar ahora, pero los declaro fuera y los referencio dentro de este elemento de aquí. Entonces, usuario tiene tres elementos simples dentro, nombre, email y fecha de nacimiento, y tienen que aparecer en este orden. ¿Vale? La segunda manera de hacerlo es no referenciarlos, sino directamente crearlos dentro. XSElement dentro de usuario, esto es igual que el de antes, usuario, ¿vale? Con esquema arriba, el nodo raíz. Lo que hago es dentro de sequence, en lugar de referenciar a los elementos que creo abajo, directamente los creo aquí. XSElement, nombre string, XSElement email string y element fecha de nacimiento date, ¿vale? Los creo aquí. Y cuando yo creo el XML basándome en este XSD, lo que tengo que hacer es seguir la plantilla que me está proponiendo. Me está diciendo, tiene que haber un nodo raíz que se va a llamar usuario, que va a tener una serie de elementos dentro y que tienen que estar en este orden. ¿Vale? Entonces cuando yo creo el XML, pongo la declaración, pongo el nodo usuario que es en la raíz, ¿vale? Y luego dentro de usuario le pongo los tres elementos que tiene aquí en el orden en el que los tiene aquí, porque yo tengo aquí puesto sequence. Si en lugar de poner sequence pongo choice, ¿vale? Es otra manera de ordenar los elementos. Me está diciendo que de estos dos elementos que tengo aquí, nombre y email, yo tengo que elegir uno de los dos. No pueden estar los dos, solo uno. ¿Vale? Entonces cuando yo cree el XML, pues tendré el usuario, que es el nodo raíz que estaba antes, ¿vale? Y luego puedo poner o el nombre o el email, ¿vale? En este caso el email. Y si en lugar de choice o sequence pongo all, lo que estoy diciendo es todos tienen que aparecer, todos los elementos de este elemento tienen que aparecer, pero me da igual el orden. Yo aquí tengo nombre, email y fecha de nacimiento, pero yo cuando cree el XML puedo poner primero el nombre, luego la fecha de nacimiento y luego el email, o la fecha de nacimiento, luego el nombre y luego el email, o la fecha de nacimiento, el email y luego el nombre. El orden no me importa siempre que los tres elementos estén en el XML. ¿Vale? Eso era para los elementos simples, elementos complejos, pero los elementos complejos también pueden tener atributos. Entonces, ¿cómo creamos un atributo? ¿Vale? El atributo es ese numerito, es ese valor que ponemos dentro de la etiqueta del elemento. ¿Vale? Entonces, XSAttribute, igual que antes hemos hecho XSElement, ahora XSAttribute, le ponemos un nombre, ¿vale? Le ponemos un tipo. Name ID, tipo string. Los tipos siempre con XS delante. ¿Vale? O categoría, tipo string.
Si queremos que sea obligado usarlo, use required, ¿vale? Si le ponemos esto, es obligado. Si no se lo ponemos, será opcional, ¿vale? Cuando tenemos el XSD hecho, lo que hacemos es, en el XML que creamos a partir de ese XSD, referenciarlo, ¿vale? Lo importamos como hacíamos con CSS en HTML. Entonces, ¿cómo lo importamos? Pues le ponemos el nombre del nodo raíz, biblioteca en este caso, ¿vale? Usuario en el caso de antes, ¿vale? Le decimos que es un XML, que es un XSD en este caso, ¿vale? Y aquí le referenciamos al archivo que hemos creado. Si estuviera en otra ruta, se la pondríamos aquí, ¿vale? Esto es porque está en la misma carpeta. Entonces, si el nodo raíz es biblioteca, pues biblioteca.xsd. Vale, vamos a utilizar este XML para hacer un XSD que nos serviría para generarlo, ¿vale? Vamos a suponer que este XML lo hemos generado a partir de un XSD que hemos hecho nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene este XML? ¿Vale? Tiene la declaración, tenemos un nodo raíz que es biblioteca, ¿vale? Tenemos, obviamente biblioteca es un elemento complejo, porque dentro tiene elementos, tiene libros, ¿vale? Y dentro de los libros tenemos otros elementos, ¿vale? Título, autor, año y género y editorial. Entonces, libro es un elemento complejo. Además, es un elemento complejo porque tiene un atributo, ¿vale? Que es identificador. Entonces, tenemos elementos complejos, tenemos elementos simples. Todos estos son strings, cadenas de caracteres. Como no sabemos cómo se hacen los años por ahora, podemos decir que es un string o podemos decir que es un número, ¿vale? Vamos a suponer que es un número, ¿vale? Y el identificador también es un número. Entonces, vamos a hacer el XSD que se corresponde a este XML. ¿Vale? Tengo aquí el XML, voy a hacer aquí el XSD. Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar el XML, que es igual que aquí, así que lo voy a copiar y pegar. ¿Vale? La declaración es la misma, le digo que es un XML, versión 1, UTF-8, que es la codificación. ¿Vale? En verdad tendría que hacerse al revés, primero tendría que estar el XSD y a partir de él crear el XML, ¿vale? Pero vamos a aprender primero a hacer los XSD. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a crear es el nodo raíz, que en el XSD es XSSchema, ¿vale? Que siempre es igual, este lo voy a pegar de las diapositivas, ¿vale? Lo voy a dejar aquí y lo cierro abajo. ¿Vale? Se abre y se cierra, este es el nodo raíz y esto es siempre igual, XS, esquema y la declaración. ¿Vale? Y ahora aquí dentro lo que vamos a hacer son los elementos que tenemos que crear, empezando por biblioteca. ¿Vale? Entonces, biblioteca lo creamos con la etiqueta XS, element, ¿vale? El nombre, que es biblioteca, entre comillas. ¿Vale? Esto lo cierro. Y no le pongo nada más dentro porque biblioteca contiene elementos dentro, con lo cual es un tipo complejo. Entonces yo no le pongo nada más aquí, lo que voy a hacer es directamente decir que es un tipo complejo. Entonces, XS, complex type, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y dentro del complex type voy a crear todos los elementos que biblioteca tiene dentro. Entonces, ¿qué tiene dentro de biblioteca? Libro, ¿vale? Libro, libro, libro. ¿Vale? Como le tengo que decir un orden, en este caso me va a dar igual porque solo tengo uno, pues le voy a poner sequence. ¿Vale? Entonces, XS, sequence, ¿vale? Y esto lo dejo aquí abajo cerrado. ¿Vale? Primero declaro el elemento raíz, luego le digo que es de tipo complejo y luego le digo que va a estar en secuencia. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer aquí dentro es crear el libro. ¿Vale? XS, element, name, libro. ¿Vale? Y si os fijáis, aquí tengo 3 libros, pero podría haber más. Yo no sé cuántos libros va a haber, entonces como no quiero restringir el número de libros que pueden aparecer en la biblioteca, pues le voy a decir que máximo de ocurrencias, unbounded. ¿Vale? Max occurs, unbounded. ¿Vale? Ya tengo la biblioteca y tengo el libro. ¿Vale? ¿Qué pasa con el libro? Que es un tipo complejo que tiene dentro 5 elementos. ¿Vale? Entonces lo primero que voy a hacer es declarar que esto es un tipo complejo, ¿vale? XS, complex type, igual que arriba. Esto lo bajo, ¿vale? Y aquí dentro le voy a decir que estos elementos de aquí, que si os fijáis están todos en el mismo orden, van en secuencia, ¿vale? Esto lo voy a copiar porque es lo mismo que arriba. XS sequence y lo cierro abajo. ¿Vale? Fijaos que se van anidando, ¿vale? Esto lo podría ir sacando fuera, lo voy a hacer todo de una, pero podríamos hacerlo como hemos visto antes de referenciarlo, pero lo voy a hacer todo de una. ¿Vale? Entonces tenemos la biblioteca, tenemos el libro, los dos son tipos complejos, uno está dentro del otro, este va en secuencia, ahora nos falta generar estos elementos de aquí.
¿vale? Esto ya son simples, porque esto ya tienen valor. Entonces lo que voy a hacer es simplemente XS, element, ¿vale? Y estos elementos sí que les voy a dar un tipo, ¿vale? Y estos elementos no necesitan cerrarse con una etiqueta element, los puedo cerrar directamente aquí. ¿Vale? Entonces, XS element, el primero es título. Entonces, name, título, ¿vale? Type, ¿vale? En este caso me salen todos estos tipos. Este es de tipo string. Entonces lo que le voy a poner es XS string, ¿vale? Esta de aquí. ¿Vale? Y así con todos. Voy a copiar esto y lo que voy a cambiar es el nombre de cada uno. Entonces, el segundo es autor, ¿vale? El tercero es año, ¿vale? Pero este en lugar de string le voy a decir que es un número, ¿vale? Integer, ¿vale? Un número entero, integer. El siguiente es género, ¿vale? Que también es de tipo string. Y el siguiente es editorial. ¿Vale? Ya tenemos biblioteca, tenemos el libro, tenemos los 5 elementos del libro que van a ir en secuencia, ¿vale? Con sus tipos. ¿Vale? Lo que nos falta ahora es el atributo, porque el libro tiene un atributo. ¿Vale? Entonces, eso lo pongo aquí, dentro de lo que es el elemento libro, que está aquí, ¿vale? Esta es la etiqueta de libro que se cierra aquí, ¿vale? Esta rayita de aquí me dice dónde se abre y se cierra el elemento libro, ¿vale? Y esta de aquí me está diciendo que es de tipo complejo. Pero esta de aquí ya me está hablando de los elementos que tiene dentro. Entonces, fuera de esta etiqueta de sequence, pero dentro de la del complex type, ¿vale? Porque sigo dentro del libro, voy a crear el atributo. Entonces, XS, attribute, que la tengo aquí abajo. Vale, el atributo tampoco necesita cerrarse así. Lo puedo cerrar así. Uy. Vale, name, en este caso se llama ID. Vale, type. Vale, en este caso, como es un número, pues vamos a poner que es de tipo integer, como este de aquí arriba. XS integer. ¿Vale? Y como vemos que está en todos, pues vamos a suponer que es obligatorio. Entonces le vamos a decir use required. ¿Vale? No es opcional, es requerido. Vale, voy a hacer esto un poquito más grande. ¿Vale? Y así se quedaría nuestro XSD. Ahora, esto deberíamos guardarlo. Esto ya lo he importado yo aquí. ¿Vale? Dentro del nodo raíz biblioteca, que está en el XML, ya he puesto toda la secuencia que está en las diapositivas. ¿Vale? Y aquí lo que hacemos es importar a biblioteca XSD. Entonces yo este archivo de aquí lo tengo que guardar como biblioteca.xsd y ponerlo en la misma carpeta que el XML. ¿Vale? Entonces, XSD tiene muchos más datos que DTD. ¿Vale? Aquí hay algunos, pero hay muchos más. ¿Vale? Tenemos el decimal, número decimal, booleano, valor lógico entre 1 y 0. Entre 1 y 0 no, 0 o 1. ¿Vale? Datetime, que es fecha y hora. String, que ya lo hemos visto, es una cadena de caracteres. Date, que es solo la fecha, ¿vale? Esto es fecha y hora, esto es solo fecha. Time, que solo es hora, ¿vale? Integer, que también lo hemos visto, que es un número positivo, entero y positivo. Número entero, ¿vale? Positive integer es como integer, pero obligamos a que sea un positivo, no puede ser negativo. Y luego long y short, eso es short, aquí está, esto está mal escrito, ¿vale? Son enteros, pero más grandes o más pequeños. Una vez que tenemos el tipo de datos definido, lo que podemos hacer es restringir los valores que podemos poner en ese elemento o atributo. ¿Vale? Entonces, las restricciones o facetas, ¿vale? Son reglas que nos limitan lo que podemos poner en el valor de un elemento. Si ponemos, por ejemplo, length, ¿vale? La restricción o faceta length, vamos a restringir la longitud del valor que va a tener un elemento, ¿vale? Si ponemos min o max length, vamos a restringir la longitud máxima o mínima. White space es un valor que nos especifica si los espacios que ha escrito el usuario en el XML se tienen que reemplazar por otra cosa, se tienen que colapsar y estar todos juntos o dejarlos como están. ¿Vale? Si son números, podemos tener el máximo o el mínimo que queremos en un rango de valores para restringir los valores que podemos poner en el número. El total de dígitos en un número, ¿vale? Enumeration es para decir una serie de valores restringidos que puede tener un elemento, o pattern, ¿vale? Que es un patrón que debe cumplir el elemento. Este patrón
normalmente se genera con una expresión regular, así que vamos a ver lo que son las expresiones regulares. ¿Vale? Un ejemplo con el caso de las restricciones numéricas es cuando queremos tener un número que esté entre un mínimo y un máximo. Por ejemplo, aquí en este caso la temperatura. Queremos una temperatura en grados Celsius que no debería superar los 50 grados. ¿Vale? Entonces, negativos y positivos. Entonces, declaramos el elemento que se va a llamar temperatura, es un elemento de tipo simple, ¿vale? Porque va a tener un valor, y le declaramos dentro, fijaos que esto no lo hacíamos antes, ¿vale? Tampoco poníamos el simple type, porque directamente poníamos el valor, pero en este caso, como vamos a restringir, decimos que es un tipo simple y luego le creamos una restricción, XS restriction, ¿vale? ¿Qué tipo de restricción? Para un integer, ¿vale? Este es el tipo. Vamos a hacer una restricción para un tipo integer. Entonces, XS min inclusive, es decir, mínimo incluido el menos 50. Es decir, a partir de menos 50 hacia arriba. Y luego max inclusive, máximo incluido el 50. Es decir, esta temperatura puede ir de menos 50 a 50, incluyendo esos dos números. ¿Vale? Otros tipos de restricciones. Longitud de un string entre 1 y 4 caracteres. Pues declaro un tipo simple, lo llamo como yo quiera, ¿vale? T longitud de entre. Le pongo una restricción igual que antes, pero en este caso el tipo base es string, ¿vale? Y lo que va a hacer es que la longitud mínima del string sea 1, ¿vale? XS min length 1, XS max length 4. Una longitud de string entre 1 y 4, ¿vale? Un número con 4 dígitos, 2 de ellos decimales. Pues creamos el tipo simple, le llamamos como queramos, le ponemos una restricción y le decimos que de base el tipo es decimal. Y luego que el total de dígitos tiene que ser 4, pero que los dígitos de fracción, es decir, los dígitos decimales, son 2. ¿Vale? Es un número de 4 cifras, 2 de ellas decimales. La enumeración, ¿vale? La enumeración se crea de esta manera. Son un conjunto de valores que queremos que elijamos a partir de esos valores el valor que va a tener el elemento. Entonces, creamos un tipo simple, le llamamos como queramos, le ponemos la restricción como base string, porque en este caso son palabras, ¿vale? Cadenas de caracteres. Y luego en cada una de estas filas está el posible valor que yo puedo ponerle a ese string, ¿vale? O A, o B, o C, o D, o E. Uno de estos y ningún otro, ¿vale? Entonces, el elemento tcat puede valer A, puede valer B, puede valer C, puede valer D o puede valer E, pero no puede valer otra cosa, ¿vale? Tiene que ser uno de estos de aquí. ¿Qué pasa cuando queremos restringir el valor con un tipo de expresión que no tenemos definido en las restricciones? Por ejemplo, quiero que sea el texto un email. Pues yo puedo restringir a que ese texto tenga formato de email, ¿vale? Eso lo puedo hacer con los patrones. Entonces la restricción XSPattern nos permite especificar un patrón que debe seguir el texto, en este caso, ¿vale? El string, que debe cumplir para que sea válido. Por ejemplo, un código postal. Quiero que sean 4 cifras, 5 cifras, tal, entre estos números. O un número de teléfono, quiero que tenga un prefijo y además que tenga un más. Una matrícula, quiero que sea una letra, un guión y no sé qué, ¿vale? O el correo electrónico, que tenga una arroba, que tenga punto, ¿vale? Esos son patrones. Y los patrones se hacen con expresiones regulares. ¿Vale? Entonces creamos XS restriction, la base es string, y aquí vamos a poner una expresión regular que ahora vamos a ver lo que es. ¿Vale? Entonces las expresiones regulares, o regex, que se usan mucho en programación, ¿vale? Es una herramienta que nos permite definir patrones con diferentes símbolos, ¿vale? Vamos a poner una serie de símbolos que luego vamos a comparar con un string y vamos a ver si coincide o no coincide, es decir, si podemos extraer de ahí el patrón. Entonces, por ejemplo, ahora veremos un ejemplo, ¿vale? Para que se vea más claro. Pero bueno, los símbolos que tenemos, hay más. Estos son algunos de ellos. Si queremos que el patrón nos diga que debe haber un número, vamos a poner barra D, ¿vale? Barra D es un dígito. Si le decimos barra D y entre corchetes un número, le estamos diciendo que haya ese número de dígitos. Barra D, corchetes 3, tiene que haber al menos 3 dígitos. ¿Vale? Cuando ponemos algo entre corchetes, ¿vale? Estos son llaves, no corchetes. Si ponemos algo entre corchetes, por ejemplo, letras en mayúscula, A-Z en mayúscula entre corchetes, nos está diciendo que tiene que haber una letra, en este caso solo una, ¿vale? En mayúscula, ¿vale? Si le ponemos entre llaves un numerito, igual que antes, A-Z y entre llaves un numerito, tiene que haber 2 letras, en este caso, en mayúscula. Podemos hacer lo mismo con minúscula. AZ en minúscula, le estamos diciendo que haya una letra en minúscula. Cuando le ponemos un más, en lugar de un número, un más, le estamos diciendo que tiene que haber uno o más caracteres. Me da igual cuántos, uno o más caracteres, pero al menos uno. Es decir, es obligado que al menos haya una letra en minúscula. El puntito nos dice
se sustituye por cualquier carácter, excepto un salto de línea, ¿vale? Cualquier carácter. A.C, ¿vale? Cuando lo busquemos en un texto, será A lo que sea C, ¿vale? Es un comodín. A1C se corresponde con esto de aquí. ABC también se corresponde con esto de aquí, ¿vale? El puntito lo que hace es de comodín y nos sustituye cualquier elemento que haya aquí en medio. El asterisco nos dice 0 o más caracteres, es decir, si yo pongo un asterisco, si aquí en lugar de AZ más pongo AZ asterisco, me está diciendo que no tiene por qué haber una letra, ¿vale? Pero puede haber, es decir, es opcional. Si pongo un asterisco aquí, una letra minúscula es opcional, ¿vale? Y esto es lo que acabo de decir, que son n repeticiones de algo. Entonces, vamos a ver ejemplos para entender cómo funciona esto. ¿Vale? Vamos a ir a esta web de aquí. ¿Vale? Entonces, para probar, vamos a probar uno de estos de aquí. ¿Vale? Voy a empezar por el código postal, que es bastante sencillo. Queremos comprobar que lo que ha introducido el usuario son 5 dígitos porque es un código postal. ¿Vale? Entonces me voy a ir a la web. ¿Vale? Entonces, esta web lo que hace es comprobar los patrones que creamos con expresiones regulares. ¿Vale? Entonces, yo aquí arriba pongo la expresión regular, que en mi caso, como es un código postal, yo quiero que sea D de dígito, ¿vale? Dígito es un número, pero quiero que haya 5. Es decir, 5 números seguidos, ¿vale? Barra de 5 son 5 números seguidos. Cuando lo ponemos encima ya nos dice una explicación de lo que es. ¿Vale? Barra de hace match con un dígito. El 5 dice que el previous token, que es este de aquí, tiene que aparecer exactamente 5 veces. ¿Vale? Entonces, aquí me va dando las explicaciones y yo ahora aquí yo puedo poner ejemplos de texto, ¿vale? Que esto sería como lo que pusiéramos nosotros en el XML, ¿vale? El valor que le vamos a dar en el XML. Si yo pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, no pasa nada, ¿vale? Nos dice aquí no match. No match porque no coincide, yo estoy buscando 5 dígitos. ¿Vale? Si le pongo uno más, no pasa nada. Si le pongo otro, entonces sí. ¿Vale? Un match, y aquí lo que me dice, un match del carácter 0 al 5, que son esto de aquí que me ha puesto en azulito, ¿vale? Porque me dice que el match es este, ¿vale? Si yo ahora aquí pongo otra cosa, texto o lo que sea, separado, junto, me da igual, ¿vale? No hay más matches, ese es el único, porque está detectando que hay un trozo, aquí hay un patrón que coincide, ¿vale? Que es un dígito 5 veces repetido, o sea, dígitos 5 veces repetidos. ¿Vale? Vamos con el teléfono. El teléfono nos dice que tienen que ser 9 dígitos y opcional un más 34 delante. ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí. ¿Vale? 9 dígitos y opcional más 34 delante. ¿Vale? Como es opcional todo el más 34, lo voy a poner en paréntesis. Más 34. ¿Vale? Como el más es un símbolo que hemos visto antes que nos sirve para decir que algo es obligatorio, lo que voy a hacer es escaparlo. ¿Vale? Lo escapo con la barra. La misma barra que le pongo a la D, lo utilizo para escapar el más. ¿Vale? Estos van juntitos. Esto me está diciendo que es un más, ¿vale? Esto simplemente es para que no piense que le estoy poniendo que esto es opcional. ¿Vale? Y ahora yo quiero que el más 34 sea opcional, ¿vale? Que aparezca solo una vez, ¿vale? Esto no está en la diapositiva, pero para que aparezca solo una vez, opcionalmente le voy a poner un interrogante. ¿Vale? Esto me dice que el previous token, este trozo de aquí, tiene que aparecer 0 o 1 veces, ¿vale? Solo, o 0 o 1. Si no, no, o aparece o no aparece. Entonces, esto de aquí, ¿qué va a hacer? Va a buscar un texto, va a buscar, esto es un patrón, que va a buscar un texto que va a tener opcionalmente un más 34 y obligatoriamente 9 números. ¿Vale? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Hace match porque coincide con esta parte de aquí, ¿vale? Me está diciendo esta parte azul de aquí coincide, ¿vale? Match 1, de la 0 a la 9, todos estos números de aquí, ¿vale? Si yo delante le pongo un 34, ¿vale? Lo que va a hacer es, el patrón se mueve, porque está detectando aquí 9 números, ¿vale? Y me hace match del 0 al 9 con los números. Pero si yo le pongo un más delante, ¿vale? Lo que va a hacer es alterar un poco el match, porque ahora esto de aquí hace match con esta parte de aquí, ¿vale? Con el más 34, lo tenemos aquí, ¿vale? El grupo 1, del 0 al 3, coincide con más 34, ¿vale? Y luego todo este trozo de aquí del final coincide con el D9, y todo coincide con el patrón. ¿Vale? Entonces, las expresiones regulares nos sirven para detectar patrones dentro de texto, ¿vale? Si yo aquí tuviera más texto, pues simplemente lo que haría sería detectar el patrón que yo he buscado dentro del texto. Si esto fuera mi elemento XML, pues yo a lo mejor aquí habría rellenado el XML, ¿vale? Y lo que yo quiero comprobar es que lo que el usuario ha escrito efectivamente es lo que yo le pido. Si yo le pido un patrón así, el usuario me tiene que escribir algo así. Si no me escribe algo así y no hace match, si aquí me falta un número y no hace match, ¿vale?
quitándole esto. ¿Vale? No hace match, entonces el documento no va a ser válido, porque no está escribiendo algo que coincida con el patrón que yo le pido. ¿Vale? Cuando queremos poner texto que nos sirva después para acordarnos o para explicar el documento que estamos haciendo de XML, ¿vale? Podemos crear anotaciones, ¿vale? Las anotaciones se crean con XS Annotation para acordarnos después, por ejemplo, del patrón que estamos creando aquí, y XS Documentation. Y entonces aquí pues puedo escribir lo que yo quiera, es como un comentario, ¿vale? Un comentario dentro del XSD. Entonces yo aquí me puedo explicar que este patrón de aquí son 3 letras, un guión, 3 dígitos, ¿vale? Es una anotación para mí o para quien vea después el XSD. ¿Vale? Para ver cómo funcionan los patrones, vamos a incluir en el documento que hemos hecho antes, ¿vale? Lo que vamos a hacer es incluirle una URL. Vamos a suponer que esto es nuestra biblioteca y que cada libro tiene una URL y todas las URLs son parecidas. Por ejemplo, voy a poner aquí URL, ¿vale? Y todas van a ser http biblioteca.com/libro 1, por ejemplo, ¿vale? Y el de abajo va a ser lo mismo, pero con libro 2. ¿Vale? Es decir, todas están en mi biblioteca, todas las URLs son iguales, tienen la misma parte de adelante, ¿vale? Pero aquí cambia el libro, ¿vale? Entonces yo quiero comprobar que lo que escribe el usuario que ha creado el XML es esta parte de aquí, siempre, y luego una serie de palabras, ¿vale? Que puede ser libro, pues igual es otra cosa, ¿vale? Va a cambiar esta parte de aquí. Entonces vamos a generar un patrón para detectar esto, ¿vale? Vamos a generar aquí. Entonces, lo que vamos a buscar siempre es, voy a ponerlo entre paréntesis porque va a ser obligatorio, http, como estas barras las utilizamos para escapar, vamos a tener que escaparlas a ellas, ¿vale? Y lo hacemos con la otra barra. ¿Vale? Entonces, una barra delante de otra barra, ¿vale? Generando esta especie de triángulo, me escapa las barras porque las utilizo para otras cosas. ¿Vale? http, biblioteca.com, ¿vale? Como el punto también lo utilizo y lo escapo, ¿vale? Barra que escapo también, ¿vale? Y esta es la parte obligatoria. Esto siempre tiene que aparecer, ¿vale? Como siempre tiene que aparecer, no le pongo nada, lo dejo así, ¿vale? Luego lo que va a aparecer son letras que pueden estar en mayúscula, pueden estar en minúscula, ¿vale? Esto lo pongo porque son diferentes grupos que voy a mirar. Letras de la A a la Z, de la A a la B, de la A a la Z en minúscula, o números del 0 al 9, por ejemplo. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero que mache, ¿vale? Y estos pueden aparecer una o más veces. Es decir, o letras, vamos a suponer que no hay caracteres, ¿vale? Solo letras y números. O letras mayúsculas, o letras minúsculas, o números del 0 al 9, una o más veces, ¿vale? Esto es lo que tiene que machear. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí http biblioteca.com, ¿vale? Libro 1, lo que hace es, me machea esto con el trozo obligatorio que le he dejado aquí, ¿vale? Que es obligatorio porque no le he puesto ningún simbolito aquí, entonces esto siempre va a aparecer, biblioteca.com, y la parte de la derecha pues tiene letras en minúscula y tiene un número, con lo cual coincide. Si pusiera alguna letra en mayúscula, ¿vale? También coincidiría. Si pusiera más de un número, también coincidiría, porque yo no le he restringido el número de caracteres que tiene que tener, simplemente que sean letras, mayúsculas o minúsculas y que sean números, ¿vale? No funcionaría si yo aquí pongo es, por ejemplo, ya no machea, ¿vale? Porque esta de aquí, biblioteca.com, pues no hace match, ¿vale? Porque tiene que ser .com y no .es, ¿vale? Entonces vamos a utilizar este patrón de aquí en nuestro XML, ¿vale? Entonces nos venimos al XSD, ¿vale? La URL ya tenemos puesta y aquí vamos a definir el elemento URL. Entonces, XSElement, ¿vale? En este caso, como va a ser un tipo personalizado que voy a hacer yo, esto sí que lo voy a bajar aquí, ¿vale? Los demás no hace falta, lo cierro aquí, pero este sí, este va a estar aquí explicado, ¿vale? Y lo primero que le pongo es el nombre, name URL, ¿vale? Y ahora voy a definir la restricción, porque este tipo tiene una restricción, ¿vale? Entonces le digo, primero le voy a decir que es un tipo simple, ¿vale? Porque no va a tener nada dentro, salvo un valor simple type, ¿vale? Y dentro de simple type le voy a definir la restricción, xs restriction, ¿vale? Esto lo dejo aquí, ¿vale? Y la restricción es de tipo pattern, entonces xs pattern, ¿vale? Y ya me pone aquí el valor. Esto se lo voy a quitar porque esto lo puedo cerrar directamente aquí, ¿vale? Y aquí pongo el patrón,
¿Vale? Entonces, esto, cuando creemos el documento XML, vale, aquí me sale un error porque me he olvidado el tipo, ¿vale? El tipo base, este es string. Entonces yo aquí lo tengo que poner XS string. Ahora sí. ¿Vale? Entonces estoy diciendo que URL es un elemento que va a tener libro, ¿vale? Que es de tipo simple, pero que tiene una restricción, que es de tipo string y que cuyo valor de patrón es este de aquí, ¿vale? Tiene que machear esto y luego tener esto de aquí. Entonces, cuando alguien cree el XML a partir de nuestro XSD, tiene que tener en cuenta este patrón porque si no los parsers le dirán que no es válido. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto XML, DTD y XSD. ¿Vale? Entonces, todo el tema de XML ya lo hemos visto y ahora lo que vamos a hacer es practicar.